En salud mental en obstetricia tenemos algunas características especiales. Estamos trabajando con psicofármacos que tienen un manejo muy específico y bibliografía muy específica, que me parece inadecuado ampliar tanto la bibliografía, porque el licenciado en obstetricia no va a estar encargado de medicar al paciente psiquiátrico. Si va a trabajar en interdisciplina con el psiquiatra. Entonces, hacerles leer libros muy específicos de psicofármacos, que a veces son difíciles de entender si uno no está en la especialidad, me parece excesivo. Así que por lo menos mi apuesta y mi parecer en este momento es que con un video uno puede rescatar y explicar los elementos básicos para hacer entendible el uso de los psicofármacos y sobre todo recalcar el criterio del manejo y el riesgo de cada psicofármaco en cada situación particular, para que puedan trabajar en interdisciplina con el psiquiatra. Tienen sí dos libros que son específicos de psiquiatría y obstetricia y de psicofármacos y obstetricia, que esos sí los tienen que leer ustedes y es bibliografía obligada de la cátedra. A lo que yo no los quiero obligar es a leer libros de psicofarmacología específicamente, pero esas dos bibliografías que tienen las tienen que leer y estudiar porque son bibliografía específica, pero no la van a entender sin antes una explicación sobre cómo se trabaja con los psicofármacos, porque esos libros que están en la cátedra dan por supuesto conocimientos de los psicofármacos, que es lo que estamos desarrollando en clase y complementando con los videos. Esa es un poco la lógica de hacer clases presenciales y videos explicativos sobre el funcionamiento de los psicofármacos. Pasamos rápido a eso. Vamos a hablar de benzodiazepinas. Vamos a hacerlo muy rápido y muy cortito porque lo desarrollamos con bastante extensión en las clases presenciales. Pero decíamos que las benzodiazepinas tienen efectos ansiolíticos si las usamos a dosis bajas. Si yo le doy una benzodiazepina a un paciente que está ansioso, lo voy a tranquilizar. Si uso dosis más altas, lo voy a sedar. Y si uso dosis más altas todavía, le voy a inducir el sueño. Aparte son relajantes musculares y anticonvulsivantes. El mecanismo de acción lo explicamos en clase, que teníamos que actuaban sobre el receptor del GABA. Ya hablamos de neurotransmisores, no voy a volver sobre eso. Hice un video de neurotransmisores, hablé en dos clases presenciales de neurotransmisores. Recalco otra vez la importancia de que se acuerden los neurotransmisores para poder manejar los temas que estamos trabajando, pero acá no voy a volver sobre eso. Sí recuerden que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio que se une a su receptor. Acá tenemos una especie de videíto. Cuando se une a su receptor, el receptor es un canal de cloro que hace que ingrese cloro al interior de la neurona. El cloro yo lo hice en azul para representar que tiene carga negativa y eso hiperpolariza la neurona y la hace menos excitable frente a otros estímulos de otras neuronas. Entonces, en principio, el GABA es un neurotransmisor inhibidor. Todo lo que aumente la afinidad del GABA por el receptor aumenta la inhibición. Es el benzodiazepinas, que se unen al receptor del GABA, aumentan la afinidad del GABA por el receptor y aumentan el ingreso de cloro y producen mayor hiperpolarización de algunas células. Eso produce ansiólisis, sedación, somnolencia, es decir, menor respuesta de algunos circuitos neuronales. ¿Se acuerdan que decíamos que las benzodiazepinas todas actúan igual? La diferencia que tienen unas de otras es la vida media, es decir, el tiempo que actúan en el organismo. El diazepam actúa durante largo tiempo y el midazolam
en 1 o 2 horas al paciente se le va el efecto. ¿Para qué se usan los de vida media larga? Si yo tengo un paciente que está todo el día ansioso, le voy a dar una benzodiazepina de vida media larga para que esté todo el día cubierto con el fármaco. Ahora, si yo quiero hacer una intervención diagnóstica o quirúrgica leve en un quirófano y quiero que el paciente se duerma durante 1 hora, voy a usar el midazolam y el paciente va a estar rápidamente despierto. Y después las de vida media e intermedia dependen de las situaciones puntuales. No me voy a detener en esto, que ya lo explicamos bien en las clases presenciales. Los efectos adversos de las benzodiazepinas ya los habíamos hablado. Tolerancia, es decir, pierden el efecto terapéutico cuando se usan durante un tiempo prolongado. Por 2 o 3 meses empiezan a perder el efecto terapéutico. El paciente te consulta por insomnio. Vos le das una benzodiazepina para que duerma. A los 2 o 3 meses vuelve a tener insomnio a pesar de tomar la benzodiazepina. El paciente te consulta por ansiedad, porque está nervioso. Le das la benzodiazepina para que le actúe como ansiolítico. A los 2 o 3 meses vuelve a tener el efecto ansiolítico que tenía antes. Pero encima generan dependencia. Entonces el paciente ya no las puede suspender porque tiene o bien recurrencia de los síntomas o bien tiene rebote, es decir, tiene más síntomas que antes. Y encima puede tener síndrome de abstinencia, con síntomas nuevos que antes no tenía por suspender el fármaco. Así que son fármacos que hay que usarlos, que son muy útiles, pero hay que usarlos con un muy buen criterio y una muy buena planificación profesional. Tienen algunos efectos adversos además porque producen amnesia, porque inhiben el hipocampo, que es un centro que determina la fijación de la memoria. Entonces el paciente no se acuerda a veces de nada de lo que ocurrió después de que tomó el fármaco. Comportamiento inadecuado. Los fármacos hipnóticos, zolpidem y esopiclona, son fármacos que no se usan como ansiolíticos. Tienen mecanismos de acción parecidos a las benzodiazepinas, pero se usan solo para dormir. El zolpidem parece bastante seguro, pero es un fármaco muy nuevo, hay poca experiencia clínica, por lo tanto yo no usaría zolpidem en una mujer embarazada. El problema de los hipnóticos y de los ansiolíticos es que todos alteran la arquitectura del sueño. La publicidad de los laboratorios es que los hipnóticos nuevos no alteran la arquitectura del sueño. Es mentira, porque sí la alteran y sí son adictivos igual. Lo que hacen todos estos fármacos es, fíjense en el dibujito acá, a ver si puedo armar el cursor, que tenemos fase 1, fase 2, 3 y 4 de sueño no REM y la fase de sueño REM. En la fase 3 y 4 y en el sueño REM es donde se produce el sueño reparador. Lo que hacen todos estos fármacos es alargar la fase 1 y la fase 2 del sueño no REM a expensas de la fase 3 y 4 y la fase del sueño REM. Entonces el paciente siente que durmió re bien, pero su sueño fue un sueño de mala calidad, mal reparador, y a los 6 meses de uso prolongado de benzodiazepinas el paciente tiene deterioro cognitivo demostrado en estudios neurocognitivos. Es un deterioro leve, pero se va agravando con el tiempo. Y sobre todo lo que se deteriora es la memoria a corto plazo. El paciente deja de acordarse dónde dejó las llaves, se olvida de algunos nombres, etc. Son altamente liposolubles y atraviesan la barrera hematoencefálica. Esta parte ya está en la bibliografía específica que yo les di en la cátedra. Acá el video es un apoyo, pero ya esta parte estudienla del libro, no del video. Diazepam y alprazolam durante el primer trimestre tienen alta incidencia de paladar hendido, de acuerdo a algunos estudios. Era lo que se pensaba.
hoy en día se ha demostrado que esa asociación es incierta. No hay grandes pruebas de que eso pase. Por supuesto, les repito lo que le decimos a las mujeres embarazadas. No tenemos certeza, pero hay muy poca evidencia de que produzcan paladar hendido y malformaciones en el labio. Lo que sí producen síndrome perinatal porque el bebé nace hipotónico, tiene poca capacidad de succión y de alimentación, y por otro lado después va a ser síndrome de abstinencia porque estuvo acostumbrado a las benzodiazepinas. Así que la idea es ir bajándolas de a poco un tiempito antes de que la mujer dé a luz. Entonces el criterio es las benzodiazepinas de vida media larga, que decíamos que eran el diazepam, las evitamos porque se acumulan en el feto o en el embrión. Tendemos a usar benzodiazepinas de vida media corta y son de categoría D del embarazo. Manejo. Hay que preguntarse primero para qué las vamos a utilizar. No voy a volver sobre la neurofisiología de la ansiedad y de los neurotransmisores que están involucrados en la ansiedad, porque eso hablamos durante 2 clases, les hice un video, así que eso lo tienen tienen mucho material sobre eso, espero que lo estén estudiando. Pero si ustedes se acuerdan, en la ansiedad y en la psicosis estaban involucrados la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, pero no el GABA. El GABA, como es inhibidor, puede quitar la ansiedad, pero no va a resolver neurobioquímicamente una alteración producto de la ansiedad en el cerebro. Se usan como paliativos estrictamente y por muy corto periodo de tiempo. Los estudios sugieren, eso sí, que tienen muy bajo riesgo teratogénico. Los estudios recientes de Cortes no se confirma el riesgo de labio de leporino y paladar hendido. Incluso el Zolpidem, que es un fármaco que yo les decía que es muy nuevo, hay estudios bastante importantes que confirman su seguridad. Entonces son fármacos seguros. El manejo tiene que ver con la menor dosis posible, el menor tiempo posible, evitarlos en el primer trimestre por las dudas, priorizar benzodiazepinas de vida media corta o intermedia como el lorazepam, reducir gradualmente antes del parto porque las de vida media larga deprimen al neonato y las de vida media corta le producen abstinencia. Y en la lactancia producen sedación del bebé. Si me preguntan a mí, mi opinión es que si es sumamente necesario darle benzodiazepina a una mujer que está dando de mamar, yo usaría suplementos o lactancia mixta. Habría que ver la situación, hay que contemplar la decisión de la mujer, pero me parece que no sería buena idea exponer a un bebé recién nacido a la benzodiazepina. Pero bueno, como decíamos en clase, la bibliografía al respecto está muy dividida. Así que eso lo decide cada uno.